revelado, la inspiradora elección de la CEO a la candidata con zapatos rotos entre 33 aspirantes. Clara respiró hondo mientras cruzaba el elegante vestíbulo de la multinacional, su pequeño hijo a cuestas y su corazón hecho un manojo de nervios. Aquellos zapatos rotos eran lo único que la conectaba con su auténtico yo, con los sacrificios anónimos de su vida como madre soltera en un vecindario con más sombras que luces. Se sentía como un pez fuera del agua entre las otras candidatas, todas perfectamente vestidas, con una confianza que denunciaba privilegio y conexiones. Clara, con su melena desordenada, sabía que llevaba consigo un bagaje que no podía ocultar, sueños rotos y mañanas desveladas por las preocupaciones. Al entrar en la sala de juntas, las miradas despectivas la atravesaron como cuchillos. Se sintió pequeña, inmensa la distancia entre su vida diaria y las historias de éxito de quienes la rodeaban. Era un ambiente frío, cargado de competencia y superficialidad. En ese instante, las palabras que había preparado se diluyeron en su mente. Estaba aquí para mostrar no solo su habilidad, sino también su deseo ferviente de cambiar vidas, de transformar la realidad de quienes más lo necesitan. Mientras las demás hablaban sobre ascensos y logros, Clara hacía un esfuerzo por concentrarse. Pensaba en los niños de su vecindario, en su risa, en la necesidad de darles más oportunidades. Su mente voló hacia esas aulas improvisadas donde había enseñado con tanta pasión. Pero aquí, su autenticidad parecía un lastre. Dudar atravesó su ser, y cada rayo de confianza que había logrado construir se desvanecía. La sensación de ser juzgada por algo tan trivial como unos zapatos la envolvía, y la presión de ser madre soltera y proveedora parecía más pesada que nunca. Antes de que Clara pudiera perderse por completo en sus pensamientos, el murmullo de las competidoras la trajo de vuelta. ¿De verdad se cree capaz? ¿Quién es ella para estar aquí? Su rostro se encendió, pero no por enojo, sino por un inquietante frío que la recorrió. Justo cuando pensaba que lo había escuchado todo, una voz familiar resonó en su mente, la de doña Gabriela, la respetada CEO que la había sorprendido con su interés. ¿Acaso podía ella ser el faro en esta tempestad? Pero eso no la tranquilizaba, al contrario, la llenaba de incertidumbre, el miedo a decepcionar, a ser vista como una impostora entre esas mujeres brillantes la invadía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que se acercaba el momento de su presentación, su ansiedad iba creciendo. La balanza pendía entre la emoción y el terror, el dilema de querer ser reconocida y temer al rechazo la consumía. Durante la presentación, cada palabra pareció transformarse en un acto de valentía. Sin embargo, solo el eco de chismes y miradas despectivas la acompañaban. ¿Podría alguien realmente ver más allá de las apariencias? El pánico de no ser suficiente la acorralaba. Mientras el panel la observaba con escepticismo, las dudas se agolparon en su mente, pero en ese instante, un destello de determinación la atravesó. Su historia no era solo suya, era una ventana a un mundo olvidado por muchos, y aunque sus zapatos rotos la avergonzaban, su voluntad de luchar por sus sueños la impulsaría. La incomodidad en la sala crecía como una sombra, y Clara, con su voz temblorosa pero fuerte, se preparó para desafiar al mundo, sintiendo que a pesar de todo, su lucha acababa de comenzar. Clara tomó una respiración profunda, liberando la tensión acumulada en su pecho. Había hablado, había expuesto su historia, y aunque el impacto de sus palabras aún resonaba en su mente, el silencio helado en la sala la dejó al borde de un abismo emocional. La incomodidad que había sentido al inicio se transformó en un ardor interno. Para su sorpresa, esa chispa comenzó a incendiar su determinación. Las competidoras continuaban, pero Clara, despojándose de la inseguridad, decidió que debía asumir el control de la narrativa. No iba a ser solo un rostro más entre las candidatas, debía convertirse en una fuerza que desafiara la comodidad de quienes la rodeaban. La realidad de su vida, sus desafíos como madre soltera y educadora, le otorgaban una perspectiva única que podía ser valiosa en esta corporación.
Mientras las demás discutían cifras y logros, ella pensó en aquellos niños que había tenido la suerte de conocer, en sus sonrisas brillantes y sus sueños aplastados por entornos adversos. Era un tema poco tratado en estas mesas de decisiones. ¿Cuántas veces se había hablado de cómo las grandes empresas podían ser una palanca para el cambio en las comunidades? Esa era su propuesta, su carta de presentación, y decidió que debía hacer la sangre. La famosa CEO, doña Gabriela, al ver la transformación en el rostro de Clara, asintió levemente, lo que avivó la llama de confianza que estaba surgiendo en su interior. Era un momento crucial, todo lo que había aprendido en su vida como madre y educadora debía servir ahora como su respaldo. Sin embargo, el eco de las risas silenciosas todavía estaba presente en su mente. La burla se volvió un desafío, si lograba conectar con ese sentimiento de exclusión, tal vez podría ayudar a otros a encontrar su voz. Clara recordó la frase que había aprendido en sus sesiones de coaching: conectar es más poderoso que competir. En lugar de seguir defendiendo sus credenciales, se enfocó en narrar el impacto que podía generar en la gente que realmente necesitaba un cambio. Describió experiencias vividas en su vecindario, tejiendo una imagen vívida de lo que significaría involucrar a una corporación en el desarrollo comunitario. Esa decisión de cambiar el enfoque dejó a las demás candidatas perplejas. Algunos miembros del panel comenzaron a tomar notas, otros intercambiaron miradas de asombro. En ese momento, Clara notó una pequeña grieta en la impenetrabilidad de la sala. Un eco de expectativas inexploradas se dibujaba en sus ojos, y por primera vez, se sintió vista no por sus zapatos, sino por su pasión. Su discurso concluyó, no con una despedida digna de aplauso, sino con una pregunta retórica lanzada al aire: ¿estamos aquí solo para ganar un puesto o para transformar vidas? La sala se quedó en silencio, y en el fondo, Clara comenzó a creer que podía hacer eco en ese espacio que inicialmente había sentido hostil. El panel de jueces se miró. ¿Qué responderían ante un reto tan directo? Clara sintió cómo, de repente, las miradas llenas de desprecio se transformaron en un interés genuino. Afuera, el camino sería incierto, pero sus pasos ya no serían insignificantes. Sin embargo, en el fondo, una pregunta perturbadora permanecía: ¿realmente estaba dispuesta a arriesgar todo por una causa en la que la mayoría no creía? La respuesta llegaría pronto, y el momento de verdad parecía completamente inminente. Clara sintió como la tensión en la sala cambiaba. Era palpable. No se trataba solo de ella, sino del poder que había desatado al cuestionar el propósito detrás de esta selección. Sin embargo, a medida que su discurso se asentaba en las mentes de los oyentes, un miedo profundo la asaltó. ¿Podría realmente sostener este nuevo personaje que había creado? La inseguridad que había dejado atrás la seguía acechando, esperando el momento oportuno para devorar su confianza. Mientras las demás candidatas recuperaban la compostura, Clara se mantuvo concentrada. La mirada de doña Gabriela ahora era penetrante. En su mente, Clara formuló estrategias, preparándose para las inevitables preguntas del panel sobre su propuesta. Se apologizaría a sí misma porque ya no sería la misma. Aquella madre soltera que una vez se ocultaba en la sombra de sus propios sueños, había dado un paso insigne hacia un futuro que desbordaba posibilidades. Sin embargo, la ciencia del éxito exigía más que un ardor en el pecho. Incorporando un nuevo credo personal, decidió utilizar este momento como un catalizador de cambio. Abandonar la búsqueda de aprobación le implicaba enfrentarse a la dura realidad de la crítica. Pero, ¿había algo más que temer que a las risas silenciosas que todavía resonaban en su mente? La verdad era que había una mayor violencia en la indiferencia. Mientras el panel comenzaba a formular preguntas, Clara se recompuso mentalmente. «Estás aquí para transformar historias, no solo para encajar», se repitió como un mantra. El primer desafío llegó en forma de una pregunta incisiva por parte de uno de los jurados, un hombre de trasfondo corporativo que parecía juzgarla más por su vestimenta que por su trayectoria. ¿Cómo planeas llevar tu experiencia personal al ámbito de nuestra corporación? Estamos interesados en resultados tangibles. En ese instante, Clara confrontó su angustia. Decidió no desviarse de la autenticidad que la había convertido en la candidata inesperada. Se centró en los momentos que la vida le había brindado. Con una voz firme, explicó cómo había transformado las vidas de sus alumnos, no solo enseñando contenidos, sino instando a cada uno a soñar en grande en un mundo que los empujaba a rendirse.
Relató la historia de un niño que, a pesar de las adversidades, había encontrado una pasantía en una empresa local, gracias a los esfuerzos colectivos. La pasión en su voz no solo era evidente para los jueces, sino que iluminó los rostros de sus competidoras. El silencio se desvaneció, un murmullo de inquietud recorría la sala. Tal vez, pensaron, la fórmula del éxito no se basaba únicamente en la estrategia y el logro, sino en el poder de la conexión humana. Clara sintió como las miradas que en un principio la subestimaron empezaban a humanizarse. Después de varias preguntas, Clara se sintió empoderada. No podía retroceder. Las palabras del CEO, con un halo de sabiduría, resonaban en su mente. A veces, querer cambiar el rumbo del barco significa empezar a remar en dirección opuesta. La frase la llevó a no temer la incomprensión, y a su vez, a reafirmar su decisión de arriesgarlo todo en esta audaz travesía. La sesión de preguntas concluyó, pero el panel pareció queriendo más. Las voces del jurado se elevaban, analizando cada respuesta dada, cada gesto, cada pausa. Era claro que había despierto algo, pero Clara se dio cuenta que su desafío apenas comenzaba. La noche aún se extendía y dentro de unos minutos, todo podría cambiar. Mientras sus competidoras intercambiaban comentarios echa de menos al ser parte del diálogo, Clara se sintió invadida por una inquietante revelación. Para sostener esa visión de transformación, debería estar lista para enfrentar el rechazo, no solo del jurado, sino también del mundo que la rodeaba. En su mente, una pregunta brilla: ¿podría mantenerse firme y fiel a su propósito si su camino se tornaba oscuro? Ewaiting responses that could facilitate deeper connections. Clara tomó una profunda respiración, reafirmando su determinación. La noche tenía aún una historia que desvelar, un giro inesperado estaba al acecho. El murmullo entre las competidoras creció, mientras Clara intentaba organizar sus pensamientos. La adrenalina aún palpitaba en sus venas, y cada palabra de los jurados se sentía como un golpe de tambor en su pecho. No podía dejar que la inseguridad la dominara. La razón por la que estaba allí superaba con creces sus dudas y temores. Tras cada pregunta, en lugar de comportarse como la madre soltera vulnerable que siempre había sido, asumía un rol que le era extraño pero sorprendentemente liberador. Con cada respuesta, la imagen de la Clara temerosa se desvanecía, cediendo el paso a una Clara decidida, dispuesta a transformar su narrativa. Mientras el panel evaluaba sus respuestas, ella comenzó a contemplar cómo sus propias experiencias podían beneficiarlos. No obstante, la inquietud persistía: ¿lo estarían viendo realmente? Lo que había comenzado como una presentación habitual se transformó en una conversación. Las jubiladas comenzaron a cuestionar, no solo su habilidad para generar resultados, sino su capacidad para verdaderamente importar en un entorno donde los números a menudo dictaban el valor. Clara sabía que lo que ofrecía era más que cifras, era su historia. Cuando el jurado giró su mirada hacia ella por tercera vez, Clara sintió que cada pregunta se convertía en una amalgama de guillotinas amenazantes o puertas de salida. Uno de los integrantes, un hombre adverso a lo que representaba, preguntó con desdén: ¿por qué deberíamos elegir a alguien cuyas experiencias son tan distantes de nuestra misión corporativa? ¿No crees que es un error llevarla a un entorno así? En lugar de encogerse, Clara sintió como la rabia y la resolución se entrelazaron dentro de ella. Aquel comentario desató algo profundo, la necesidad de confrontar no solo a ese jurado, sino a las barreras que habían limitado su propio crecimiento. La mirada de sus competidoras fluctuaba entre la incredulidad y la curiosidad. ¿Qué diría? Porque lo que ustedes consideran distante, para mí es la norma, comenzó Clara, sus palabras resonando con una autenticidad que la sorprendió. He aprendido a adaptarme y a aprender de lo que otros desechan. Esa dinámica de tú versus yo no es más que una construcción que se puede desmontar. Mi realidad puede no ser la suya, pero eso no hierra su valor. En mi vida, he encontrado formas de convertir adversidades en oportunidades, y en este proceso de candidatura, ese mismo principio debe ser considerado. Los rostros del jurado se congelaron en una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Era como si hubiera logrado conectar un punto ciego de su propuesta personal con la cultura corporativa. La tensión en la sala se sentía saturada de expectativa. Clara había escalado un peldaño más en su evolución profesional, había dejado de temer el rechazo para convertirse en la voz que desafiaba la narrativa dominante. Mientras veía a sus competidoras, inicialmente visiblemente incómodas, ahora interesadas por sus palabras, una chispa encendió en su interior. Sin embargo, la lucha había cambiado.
Las miradas de admiración que admiraban a Clara empezaron a contrastarse con la mirada fría del jurado que apenas se dejaba influenciar. Su estancia en esa sala no solo representaba un camino hacia el éxito, sino el inicio de un empoderamiento inesperado. Con el panel debatiendo internamente, Clara se encontró nuevamente en una encrucijada mental. ¿Sería suficiente su coraje para cambiar las percepciones de un jurado que parecía encasillarla? Aún le quedaban horas antes de conocer su destino, y el eco de su último discurso resonaba en su mente. La ambigüedad del futuro la inquietaba, pero también le ofrecía la oportunidad de definir quién deseaba ser en este nuevo capítulo de su vida. Mientras absorbía la complejidad de la situación, una idea apareció en su mente: sería crucial no solo defender su posición, sino también prepararse para lo que vendría. La batalla estaba lejos de terminar, y los rostros de los jurados ahora representaban tanto un desafío como un reto vital. No podía evitar preguntarse: ¿atravesaría esta tormenta y emergería más fuerte, o quedaría atrapada en la realidad que empezaba a cuestionar? La angustia entre las posibilidades se mezcló en su ser, un nuevo papel para interpretar empezaba a emerger. Siguió respirando con determinación, sintiendo cómo la noche se convertía en un escenario lleno de promesas y dolor. Una pregunta ardía en su mente: ¿puede una mujer con zapatos rotos ser realmente vista como digna de grandes metas? La respuesta, lo sabía, se revelaría en los momentos decisivos que estaban por llegar. Clara respiró hondo, sintiendo la presión del momento aplastante. La sala, una amalgama de luces brillantes y sombras inquietantes, parecía ahogar sus pensamientos en el aire denso de expectativas. Su corazón latía con fuerza, pero ya no era una niña asustada, atada a las inseguridades de su pasado. La mujer que ahora ocupaba ese espacio era una fuerza emergente, una voz que se negaba a ser minimizada. Tomar esa decisión de presentarse frente al jurado no había sido fácil, y cada segundo aquí la acercaba un paso más a una versión de sí misma que había querido descubrir. Mientras los jurados intercambiaban miradas, Clara se adentró en su interior, formulando un plan. Sabía que el contexto de su vida iba más allá de su condición de madre soltera, significaba resiliencia, adaptabilidad y un enfoque único que había forjado a través de la adversidad. La pregunta que había hecho aquel jurado decidioso no era solamente personal, sino representaba un patrón más grande: la incapacidad de ver más allá de las apariencias. Clara se recordó a sí misma que este era un momento de transformación, y lo que se jugaba era su futuro. Cada vez que se enfrentaba a una dificultad, había aprendido a encontrar caminos alternativos, a retar la narrativa que intentaban contar sobre su vida. Y en esta sala, la misma estrategia era necesaria. Volviendo a centrarse, su mente navegó por las oportunidades que podría crear con su historia, y fue en ese instante cuando decidió que, aunque no podía cambiar la percepción de los demás de inmediato, sí podía definir cómo se vería a sí misma en el proceso. Era momento de actuar. Alzó la voz: rompe el silencio que pareció elongarse eternamente en la sala. Entiendo su escepticismo, dijo, su tono firme y claro. Pero permítanme una pregunta: ¿realmente es la experiencia laboral lo único que define a un candidato? Vivimos en un mundo diverso, en donde cada separación social se convierte en un límite no solo para mí, sino para su empresa. Si alguna vez esperaron entender a su clientela a un nivel profundo, les aseguro que mi perspectiva podría enriquecer ese entendimiento. La mirada del jurado cambió, atenta, como si hasta ahora no hubieran considerado el impacto de su experiencia. Cada palabra que salía de sus labios era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. La tensión se palpaba, una ola de reconocimiento comenzaba a fluir, no solo entre los miembros del jurado, sino también entre las competidoras. Clara se sintió como un puente entre ambos mundos, uniendo narrativa y números con emociones vivas. Sus competidoras empezaban a asimilar que el valor de una historia personal podía ser tan potente como un balance probado. Sin embargo, y a pesar de su avance, Clara no podía deshacerse del nudo en su estómago. La posibilidad de fracaso parecía siempre dibujarse en el horizonte, acechando. Ella lo sabía, las preguntas aún persistían. ¿Cuántas más tendría que responder antes de ser verdaderamente vista y escuchada? A medida que los jurados comenzaban a susurrar entre sí, el corazón de Clara latía más rápido. En ese instante, una revelación iluminó sus pensamientos. Tal vez la respuesta no solo dependía de sus palabras, sino de las acciones que seguían. Había llegado el momento de definir su papel no solo como candidata, sino como la narradora de su propia historia, llena de matices y resistencia. Con cada respiración profunda,
ahora podía sentir como una corriente de claridad se apoderaba de ella. El enfrentamiento con aquel jurado cínico había despertado una fuerza interna que la llevaba hacia adelante. Aquel ambiente de incertidumbre estaba empezando a cambiar su psique. Si encontrara el valor de tomar riesgos, no solo podría ganar, sino también inspirar a otras que, como ella, temen dar el paso hacia adelante. En ese momento de revelación, una pregunta emergió en su mente: ¿qué papel jugaría en su propio destino? Con claridad y determinación, comenzó a esbozar mentalmente un camino hacia la victoria. Pero, en medio de su creciente confianza, una nueva sombra se alzó. El jurado tenía la última palabra, y su decisión podría cambiar todo. Clara miró a los miembros del jurado, sus rostros ahora eran reflejos de un futuro incierto. En ese instante, comprendió que no solo se trataba de ganar. Se trataba de desafiar las expectativas y encontrar su lugar en un mundo que, hasta ahora, había estado a la espera de su verdadero yo. ¿Pero podría realmente salir victoriosa en un juego donde las reglas eran desconocidas? La respuesta, estaba convencida, se revelaría más pronto de lo que esperaba. La sala se sumió en un silencio pesado mientras Clara observaba a los miembros del jurado murmurar entre ellos. El escenario, con un resplandor casi teatral, se tornó en un laberinto emocional para ella. La incertidumbre que antes la invadía ahora se transformaba en un desafío. Cada mirada de los jurados parecía una prueba de su valentía, cada susurro un eco de sus propias inseguridades. Sin embargo, en lugar de dejarse dominar por esos pensamientos, Clara decidió que era momento de tomar las riendas de su narrativa. Recordó las noches en vela, las preocupaciones sobre el futuro de su hijo, y cómo cada obstáculo le había enseñado a ser más fuerte. Pasar de una vida marcada por la lucha diaria a presentarse como candidata frente a esos jurados era un viaje de transformación. No era solo un examen de sus capacidades profesionales, era una representación del largo camino que había recorrido. ¿Qué les hace pensar que no puedo aportar valor a esta empresa?, pensó cada vez que sentía que su voz podía flaquear. Aquel jurado escéptico que la había cuestionado representaba muchas de las limitaciones impuestas por la sociedad. Clara se negó a permitir que esas percepciones la paralizaran. Mientras su mente trazaba una estrategia en tiempo real, decidió que su historia debía incluir su perspectiva única, el hecho de que su vida había sido su mayor escuela. No eran solo palabras vacías, eran verdades arraigadas en experiencias vividas, en decisiones difíciles y sacrificios personales. La idea de que el valor de una persona se midiera únicamente a través de logros convencionales le parecía errónea. Comenzó a estructurar un argumento donde presentaría su enfoque innovador, mostrando cómo su rol como madre soltera había cultivado habilidades cruciales en ella. El murmullo en la sala se disipó, y Clara sintió cómo la energía en el aire cambiaba. Estaba lista para contar su historia, para reescribir las percepciones que la rodeaban. No podría cambiar lo que habían visto hasta ahora, pero sí podría actuar frente a ellos de manera que alterara su narrativa personal. Clara plantearía su historia como un viaje multidimensional, una mujer que había sabido enfrentarse a tempestades y que emergía de cada una de ellas con nuevos aprendizajes. Creo que el verdadero valor de una candidata reside en su experiencia humana, en su capacidad de conectar y comprender las necesidades de otros, comenzó, aún más segura de sus palabras. La convicción en su voz resonó en cada rincón de la sala. Vio a sus competidoras, unas boquiabiertas, otras desafiantes, pero todas escuchando. Esto era diferente, no era solo un testimonio, era una proclamación de la vida real, una conexión genuina. Sin embargo, en medio de su apasionada narrativa, Clara sintió un titubeo. La voz interior que solía ser una crítica severa empezó a manifestarse. ¿Acaso esto será suficiente? ¿Realmente entenderán lo que tienes que ofrecer? Esa duda, que solía silenciarla, ahora era solo un pequeño ruido de fondo frente a la fuerza que había comenzado a desplegar. Clara sintió cómo esa fragilidad se transformaba en una chispa de motivación. Para ella, era decisivo empoderarse mientras desafiaba sus propias limitaciones. No solo estoy aquí para ganar, continuó, sino para demostrar que el valor real puede venir de las historias más humildes y de los silencios más profundos. Al final de sus palabras, el ambiente se sentía cargado de posibilidades. La mirada de uno de los jurados la atravesó. Clara comprendió que lo que había comenzado como un momento de miedo había evolucionado. Sus pensamientos comenzaron a resonar con una vibrante energía de crecimiento. Finalmente, el jurado en cuestión se dispuso a hablar. Mi pregunta es, Clara, ¿te consideras un líder?
Clara sostuvo su mirada, una intensa mezcla de nervios y determinación creciendo dentro de ella. El eco de la pregunta a la que se enfrentaba parecía subtitulado por todos sus miedos y esperanzas. Si puedo convertirme en la narradora de mi propia historia, entonces. Sí. Estoy lista para ser su líder. La tensión era casi palpable. Clara sabía que la respuesta a esa pregunta podría cambiar el rumbo de su vida. Pero su corazón también entendía que ya había dado un paso crucial hacia la construcción de la mujer que realmente quería ser. ¿Sería suficiente, sin embargo, para ganar su lugar en esa lucha? La respuesta parecía depender de más que solo su convicción. Mientras el jurado se preparaba para hacer su anuncio, Clara esperó. La revelación de su destino estaba al borde de manifestarse, y con ella, el verdadero desafío de su vida. La respuesta del jurado resonó en la sala, pero Clara no podía concentrar su atención en las palabras sino en el murmullo de su mente. A pesar de que había respondido con seguridad, la incertidumbre la rodeaba con una presión incesante. La mirada del jurado había sido intensa, pero sobre todo suya era la capacidad de seguir adelante, de confiar en sí misma aunque la ansiedad tratara de desestabilizarla. Poco a poco, la atmósfera cambió. Mientras los demás participantes mostraban signos visibles de nerviosismo, Clara se aferró a la idea de que había compartido algo auténtico, algo que resonaba más allá de las especificaciones profesionales. En su interior, sentía que había desnudado una parte de su alma, habían escuchado su lucha, y aunque la competencia fuera alta, sentía que había dejado una huella. Al salir de la sala, Clara se arrastró por el pasillo, cada paso era un recordatorio del esfuerzo que había invertido en esa presentación. Había tenido éxito en expresar su historia, pero no podía evitar preguntarse si aquello sería suficiente para sobresalir entre los otros candidatos. Su mente se movía entre el orgullo y la autoduda, un tira y afloja emocional que la dejó exhausta. Decidió salir a tomar aire. El sonido de sus tacones resonaba en el baldosín del pavimento, marcando un ritmo que trataba de calmar su mente agitada. En ese instante solitario, se permitió reflexionar sobre su viaje. Esa lucha incesante había sido una maestra cruel pero eficaz. Había aprendido que la resiliencia no solo se forja en los momentos de triunfo, sino también en los fracasos y en la incertidumbre del camino recorrido. Mientras caminaba, recordó un incidente del pasado, una vez, cuando había enfrentado un despido inesperado que la había dejado en una encrucijada. En lugar de resignarse, había decidido dar un giro radical a su vida, se inscribió en un curso de gestión de proyectos. Aquella decisión había iniciado su carrera profesional en el sector que anhelaba. Esa experiencia la había transformado, capaz de enfrentar el dolor y convertirlo en una enseñanza. Soy más que mis títulos, más que mis logros, pensó, sintiéndose cada vez más empoderada por el autoconocimiento. Esa perspectiva la había llevado hasta aquí y sabía que su voz debía resonar, no como un eco de inseguridad, sino como un mantra de posibilidad. Sin embargo, tras el momento de claridad, otra ola de dudas la invadió, ¿y si esto no es suficiente? Si no me ven como lo que realmente soy. Clara cerró los ojos, respirando hondo, decidida a no dejar que el miedo la detuviera. Regresó a la sala mientras los otros candidatos comenzaban a salir. Miró a sus compañeros, notando que unos parecían emocionados, otros desconcertados. En su corazón había un cambio sutil, aunque el resultado aún era incierto, sentía que había conquistado algo interno, una victoria sobre sus temores. Estaba en un camino de crecimiento constante, donde cada experiencia, cada desafío, cada respuesta dada iba conformando a la mujer que deseaba ser. Por un momento, sintió que su lugar en el mundo no solo dependía de ser seleccionada. Mientras la voz del jurado sonaba nuevamente a través de las paredes, anunciando no solo resultados, sino también sus reflexiones sobre lo que habían escuchado, Clara entendió que cada uno de ellos estaba en su propio viaje. La búsqueda de su lugar, el deseo de ser reconocida, no era solo su lucha, era universal. Las palabras del jurado fueron momentáneamente ahogadas por pensamientos que resonaban en su mente. Había llegado el momento de enfrentar no solo a los demás, sino a su propia narrativa inacabada. Clara, llamó el jurado, atrapando su atención de inmediato. Quiero saber más sobre cómo planeas liderar en el futuro, ¿cuál es tu visión? Ella se detuvo en seco, el peso de la pregunta estaba cargado y para ella la respuesta no sería solo un formalismo. En su interior, sabía que iba más allá de su deseo de ser CEO, era el instante de establecer su visión real. Se dio cuenta de que no era
Solo cuestión de convencimiento, esto era enfrentarse a lo que realmente quería y cómo lo iba a lograr. Esa respuesta sería la culminación de su camino, y aquel momento podría significar más que una simple respuesta. Estoy lista para compartir mi visión, susurró para sí misma, sintiendo el rugido de nuevas posibilidades a su alrededor. La sala se sintió más grande, el desafío más intenso. Clara entendió que no estaba en un simple concurso. Iba a desatar su futuro. ¿Tendría las palabras correctas? Clara se erguía en el podio con una determinación que palpaba a su alrededor. La sala estaba impregnada de un silencio expectante. Cada rostro en el jurado, cada par de ojos que la observaban, parecían conmoverse entre la incredulidad y la curiosidad. ¿Cómo puede alguien tan vulnerable tener una visión tan clara?, se preguntó un miembro del jurado, y esa incertidumbre se reflejaba en los murmullos de su mente. Y justo ahí, Clara sintió que debía aprovechar el momento. Tomó una respiración profunda. Tras años de experiencia en el campo de la gestión de proyectos, comenzó, su voz clara y firme: he aprendido que liderar no significa estar al frente, significa empoderar a los demás, escuchar sus voces y darles espacio para brillar. Sus palabras fueron acompañadas de un ritmo creciente, como un mantra que le proporcionaba fuerza. Mientras hablaba, recordó los momentos difíciles que la habían forjado. En el pasado, había tenido líderes que no solo la motivaban, sino que la avergonzaban cuando fallaba. Clara había decidido aprender de esas experiencias, no solo superando las dudas, sino convirtiéndolas en herramientas. Esa era su visión, crear un ambiente donde el miedo al fracaso no existiera, donde cada quien pudiera levantarse después de caer. Sus pensamientos se vertían en cada palabra. Mi visión es una empresa donde cada voz se valore igual, sin importar su posición o experiencia, continuó, sintiendo cómo crecía la pasión en su interior. Esta no era solo una respuesta, era su declaración de intenciones, un compromiso que se extendía hacia el futuro. Mirando a los miembros del jurado, Clara sintió que su historia resplandecía. No era simplemente un discurso formal, era un reflejo de su autenticidad, de todo lo que había aprendido a través de las luchas, de las noches sin dormir y los sacrificios realizados. La sala parecía absorber su energía y su pasión comenzaba a contagiar el ambiente. Pero, a medida que su discurso avanzaba, también lo hacía el eco de la duda. Quizás el jurado no entienda lo que quiero transmitir. ¿Cómo puedo asegurarme de que ven en mí a la líder que imprescindiblemente quieren? Esa inseguridad se colaba, pero Clara optó por rechazarla. Estoy aquí no solo por mí, sino para ser la voz de aquellos que sienten que no pueden, insistió, con cada palabra dando firmeza a su mensaje. La confianza que había cultivado en esos momentos de soledad y reflexión comenzaba a encontrarse en la intersección del deseo y el compromiso. Al finalizar, sintió una mezcla de liberación y vulnerabilidad. Había hecho algo más que hablar, había compartido su ser. Se permitió una fugaz sonrisa, ese destello de orgullo fue un momento catártico. A pesar del miedo, había tomado el control de su narrativa. ¿Y si esta elección termina no siendo la que deseo? La pregunta flotó en su mente, pero se resistió a dejarla convertirse en un ancla que la atrapara nuevamente en la inseguridad. Clara sabía que independientemente del resultado, había definido una parte esencial de quién era. Quizás, el desafío no era solo lograr el puesto que anhelaba, sino cómo iba a comportarse desde esa posición. Mientras el jurado comenzaba a deliberar, Clara sentía la intensidad progresar en su organismo. Un nuevo dilema gorjeaba en su interior. ¿Qué significa realmente ser líder para mí, más allá de esta competencia? La elección no solo definiría su futuro profesional, sino que también planteaba una cuestión más profunda sobre su identidad. Al salir del escenario, sus pasos resonaban más firmes. El frío del pasillo la envolvió, pero su corazón ardía por las nuevas posibilidades. Si esta experiencia era un peldaño en su camino, entonces estaba lista para enfrentarse a cada reto, a cada revés, con la misma pasión. Clara sabía que la respuesta no solo dependería de aquellos en la sala. Era un viaje personal e inacabado. El siguiente paso es un viaje que daré por mí misma, se dijo con resolución. La carrera había apenas comenzado, pero estaba lista para ir más allá de lo que había imaginado antes. Pero había un susurro en su mente: ¿de verdad estoy lista para el costo real de la grandeza? La pregunta pululaba en su mente, aún no respondida. El eco de sus pensamientos reverberaba en la soledad del pasillo.
Clara sabía que lo que había compartido en el escenario era un capítulo significativo de su viaje, pero ahora navegaba en la incertidumbre que la azotaba como un viento fuerte. En un momento de reflexión, se dio cuenta de que ser escuchada y reconocida no eran los únicos logros que la definían. Debía enfrentarse a su propia certeza interior, a sus inseguridades más profundas que parecían resurgir tras cada victoria. Se detuvo brevemente y se miró en un espejo. La chica de zapatos rotos a sus pies era un símbolo de las múltiples capas de su ser, la representación de las oportunidades que había dejado pasar y las caídas de las que había aprendido. Cada rasguño y cada desgaste contaban una historia, creaban un paisaje de resiliencia y una historia que aún no había terminado de contar. Clara sonrió, sintiendo la energía del compromiso infiltrarse en su mente. Este era el momento para reescribirse. Mientras caminaba hacia la salida del edificio, se cruzó con una colega que había admirado en silencio durante años. Sofía, una mujer que siempre mostró un temple inquebrantable, la saludó con una mirada de empatía. «Lo hiciste genial, Clara», le dijo, su voz suave era un bálsamo en medio de la tormenta interior de Clara. «Gracias, Sofía. No sé si lograré lo que quiero», la sinceridad se filtró sin que Clara pudiera contenerla. «¿Por qué no lo harías?» «Eres increíblemente capaz», respondió Sofía, pero Clara sentía que su inseguridad la estaba socavando de nuevo. La lucha interna comenzaba a emerger, como un duelo entre lo que quería ser y lo que pensaba que la gente esperaba. Al llegar a su auto, sacó un cuaderno desgastado que había llevado consigo durante años. Era un recordatorio del camino, de las estrategias, de los fracasos y, sobre todo, de las lecciones aprendidas. Comenzó a escribir, o más bien a desahogar su alma en el papel. Las palabras fluían, como si la tinta le diera una voz que su corazón deseaba liberar. «It's not about the shoes», escribió. «No son los zapatos rotos lo que me define, sino lo que llevo dentro. He aprendido que la grandeza empieza en la autenticidad y el deseo de crecer, no en un título o reconocimiento». Con cada palabra, el temor se diluía y comenzaba a emerger su esencia genuina. Su pensamiento giraba en torno a la pregunta que no la abandonaba: ¿estoy lista para el costo real de la grandeza? Comprendió que la grandeza iba más allá de éxitos visibles, era un compromiso con su propia evolución. Ser líder significaba buscar su verdad y abrazar sus imperfecciones. Cada paso que había dado la había acercado a esta revelación. La clave no estaba solo en obtener el papel que anhelaba, sino en cómo iba a forjar su camino sin perder de vista quién era y hacia dónde quería ir. ¿Acaso su ambición la había deslustrado? Era momento de encontrar un equilibrio. Decidió que seguiría adelante, aceptando cada parte de ella, sin miedo a mostrarse tal como era. Un mensaje interrumpió sus pensamientos, era un recordatorio de la próxima reunión con el jurado. Es hora de enfrentar la incertidumbre, no con pavor, sino con una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, se dijo mientras cerraba el cuaderno. La nube de duda seguía ahí, pero ahora estaba llena de un nuevo propósito. Al encender el motor, una chispa de determinación la acompañaba. Las decisiones que tome a partir de ahora no solo definirán el resultado de esta competencia. «Estoy lista para dar un paso más en mi viaje», se repitió. Mientras rodaba por las calles, su mente formulaba un nuevo objetivo, no solo ser la CEO, sino la líder transformacional que podía inspirar a otros a enfrentar sus propios caminos hacia la grandeza. Pero aún había otros desafíos en el horizonte que la irían poniendo a prueba. ¿Qué pasará cuando me enfrente a aquellos que dudarán de mí? ¿Podré mantenerme firme en mis convicciones ante la oposición? Las preguntas se arremolinaron nuevamente, creando una tormenta interna que la empujaba hacia un desafío aún mayor. Clara sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba, y cada elección la acercaría más a la respuesta que tanto buscaba: seré la líder que deseo, y no me detendré hasta descubrir qué significa realmente para mí la grandeza. Clara miraba por la ventana de su oficina, un espacio que, tras varias semanas de incertidumbre y autodescubrimiento, finalmente sentía como suyo. Había sido seleccionada como la nueva CEO de la multinacional, y aunque el camino hacia aquí había estado lleno de desafíos, había aprendido a transformarlos en oportunidades. Recordaba cada paso del turbulento proceso de selección, desde la primera presentación donde su voz temblaba, hasta ese momento decisivo en que logró lanzar su visión con firmeza ante el jurado. Aquel instante marcó un antes y un después en su vida, no solo por el logro de alcanzar el puesto, sino porque había demostrado que la autenticidad era su verdadero poder.
El eco de su discurso, donde había hablado de empoderar a otros, de la importancia de la comunidad y de transformar vidas, seguía resonando en su mente. Su historia, la de una madre soltera con zapatos rotos, se había convertido en un símbolo de resiliencia y valor, no solo para ella, sino para muchas mujeres que habían sentido que sus circunstancias limitaban sus sueños. A medida que se acomodaba en su nuevo rol, Clara estaba decidida a implementar cambios significativos. Su primer objetivo, crear un programa de mentoría que permitiera a empleados de diversos orígenes compartir sus experiencias y aprendizajes, fortaleciéndose mutuamente. Sabía que su verdadera capacidad como líder no se medía solo por métricas de ingresos, sino por el impacto que podía generar en la cultura organizacional y en el desarrollo profesional de otros. Mientras diseñaba el plan junto a su equipo, sintió una nueva confianza que la atravesaba. En lugar de ser la madre soltera temerosa de fracasar, era ahora un modelo a seguir, un pilar de fortaleza y autenticidad. Sus zapatos rotos, que antes le simbolizaban limitaciones, eran ahora una insignia de su historia de superación. Clara también había decidido, en un momento de introspección, que su papel no solo consistía en ser una CEO, sino en dar voz a aquellos que muchas veces quedaban en la sombra. Se comprometió a visitar regularmente las comunidades que previamente había defendido y a involucrar a la empresa en proyectos que promovieran la inclusión y la igualdad de oportunidades. La transformación personal que había experimentado debía reflejarse en el nuevo rumbo de la organización. El día de la presentación de su nueva visión ante la empresa llegó. Clara subió al escenario con su usual determinación, pero esta vez, había algo más en su comportamiento, una seguridad anclada en la autenticidad. No estoy aquí solo para liderar, sino para inspirar cambio, comenzó. Su mensaje era claro y poderoso, cada empleado debía sentir que su voz importaba, que cada historia contada sumaba en este gran proyecto colectivo. Las reacciones en la sala fueron de sorpresa y entusiasmo. Aquello que comenzó como un momento de duda había culminado en un poderoso acto de validar a cada uno de ellos. Clara entendía que la cultura empresarial podría cambiar si la dirección se enfocaba en las personas y no solo en los resultados económicos. Unos días después, durante una de sus visitas a una escuela local, se encontró con unos niños sonrientes a quienes había enseñado en el pasado. La calidez de sus abrazos la llenó de una gratitud profunda. Ella era la prueba viviente de que las oportunidades podían surgir de los lugares más inesperados. En ella, esos niños veían a alguien que había roto las barreras, alguien que no se había conformado con lo que le habían dicho que era posible. Con cada paso que daba en su nuevo puesto, Clara no solo conquistaba su espacio, sino que también había logrado un cambio profundo y significativo en su ser. El miedo y la inseguridad que alguna vez la habían paralizado se habían convertido en fuerza y convicción. No era solo un liderazgo, era una misión. Clara se sintió plena y realizada. Había demostrado que no solo podía ser vista por sus logros, sino también por su disposición a cambiar la narrativa, no solo para ella, sino para todos aquellos que luchan por encontrar su voz en un mundo que a menudo la silencia. Con una sonrisa satisfactoria, comprendió que, en última instancia, su verdadero éxito no se definiría únicamente por su posición, sino por el impacto duradero que pudiera dejar en los demás. Este viaje de transformación individual había culminado, pero Clara sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Sin embargo, tenía la confianza de que podría enfrentarlo, porque ahora entendía que la grandeza no solo reside en el destino, sino en el viaje que uno elige realizar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Recuerda, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.